Hola, yo me llamo Daniela Haas y les voy a estar haciendo la primera parte de la tercera clase de biología que nos toca. Primero que nada, el metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo y en todo momento en una célula están ocurriendo muchas reacciones químicas de forma rápida y ordenada que se ajustan a las necesidades que tiene cada célula en ese minuto. Y estas reacciones son posibles gracias a unas sustancias que se llaman enzimas. Las rutas metabólicas, que es como el camino que recorren el sustrato para convertirse en producto, puede ser lineal o puede ser de forma cíclica. Acá vemos, por ejemplo, la forma lineal, en donde el sustrato inicial, que es la molécula A, gracias a la enzima 1, se transforma en un metabolito intermedio, que sería este sustrato E, después por otra enzima, que es la enzima 2, en una sustancia C, que también es un metabolito intermedio, y finalmente, mediante la enzima 3, se convierte en el producto final. En cambio, en este lado podemos ver que es un ciclo el que sufre el sustrato inicial, en donde ingresan y se van convirtiendo en los distintos metabolitos intermedios gracias a las distintas enzimas. En general, los productos finales de una ruta circular son los intermediarios y que porque además, por ejemplo, el sustrato inicial aquí, el X, se convierte en A, después se convierte en B, después se convierte en C. Y por ejemplo, ese C después se puede ser el sustrato inicial para convertirse en D y así sucesivamente. En un organismo o célula o extracto celular, para que se considere un sistema físico, se deben cumplir las leyes de la termodinámica. Y son dos leyes. La primera es la ley de conservación de la energía, que establece que la energía total de un sistema y su entorno tiene que ser constante. Entonces, la energía no se puede crear ni destruir, sino que solo se va transformando. Por otro lado, la segunda ley, o ley del aumento de la entropía, establece que un proceso tiene lugar espontáneamente si aumenta la suma de las entropías del sistema y de su entorno. Entonces, una persona de apellido Gibbs inventó una función de energía libre y que mide en el fondo la energía libre al combinar las dos leyes de la termodinámica. Y de esto se desprenden tres cosas. Si es que la diferencia de energía libre en un sistema es menor que cero, va a ser una reacción exergónica y por lo tanto va a ser espontánea. Por otro lado, si la diferencia de energía libre es igual a cero, significa que la reacción está en equilibrio. Entonces, no va a ocurrir de forma espontánea. Simplemente no va a ocurrir. En cambio, si la diferencia de energía libre es mayor que cero, la reacción va a ser endergónica y por lo tanto no va a ser espontánea. Y vamos a necesitar administrarle energía para que pueda ocurrir. Entonces, si la diferencia de energía libre o delta G es positivo, va a ser endergónica y no va a ser espontánea. Si es delta G igual a cero, va a estar en equilibrio la reacción. Y si delta G es negativo, la reacción exergónica va a ser espontánea. Y hay que destacar, eso sí, que esta diferencia de energía libre solo va a depender de los estados iniciales y finales de los productos y de las cosas que están en la reacción. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la siguiente reacción, A más B se convierte en C más D. Aquí, si vemos la reacción desde la izquierda a la derecha de la pantalla, diríamos que A más B serían los reactivos y C más D serían los productos.
Y acá también hay que decir que si es que yo tengo más productos, la reacción va a tender a realizarse más hacia reactivos. O sea que si yo tengo más C más D, voy a tender a formar más A más B. En cambio, si es al revés y tengo más reactivos, voy a tender a formar productos. O sea que si tengo mucho A más B, voy a tender a realizar y a generar C más D. Acá también cabe destacar que la mayoría de las reacciones químicas celulares son reversibles y por eso acá está lo de la doble flecha, donde los reactivos en este caso también pueden ser productos si es que la analizamos desde la derecha a la izquierda. Ya, también hay que decir que la moneda energética va a ser el ATP. El ATP es una sustancia muy importante que está en las células y que permite que ocurran distintas reacciones. Porque es una molécula que puede almacenar energía. Entonces, es una ribosa que tiene unido una adenina, que sería esta de acá arriba, y dependiendo de su estado puede tener unido 3 fosfatos, ese sería uno, ese sería otro, ese sería otro. Y eso sería ATP. Si es que tiene unidos solo 2 fosfatos, o sea, hasta ahí nomás, sería un ADP, y en cambio si solamente tiene un fosfato es AMP. Para una célula, el ATP es una moneda energética, porque cuando una célula obtiene energía al exterior, ya sea a partir de luz o por oxidación de moléculas que toma del exterior, va a usar esa parte de energía para formar ATP a partir de ADP. Entonces, cuando no tengo energía, uso energía externa que obtengo del medio y uno el fosfato al ADP. Y por ende formo la molécula de ATP. En cambio, cuando rompo la molécula de ATP, esto me permite liberar energía. Las enzimas que catalizan la hidrólisis de ATP, o sea, las que permiten que se rompa la unión con el fosfato, son unas enzimas que se les llama ATPasas y en general participan en procesos como movimientos celulares o intercambio de sustancia a través de la membrana. Para activar un compuesto, para que aumente su energía útil y pueda hacer reacciones, se suele transferir un grupo fosfato producto de la hidrólisis del ATP, como ya habíamos explicado antes. Y este proceso en donde le unimos un grupo fosfato al ADP se le llama fosforilación. Y el compuesto resulta que es fosforilado. También hay que decir que el acoplamiento de reacciones endergónicas con reacciones exergónicas, como se muestra acá, por ejemplo, exergónica sería transformar glucosa en CO2 y agua, y una endergónica sería unir aminoácidos para formar proteínas. Cuando yo hago estas dos reacciones al mismo tiempo, o sea, como que las acoplo, permite impulsar muchas reacciones porque la energía que libero de una permite generar otra reacción para la cual necesito la energía. Ahora, el catabolismo y el anabolismo. El anabolismo, por un lado, es el conjunto de procesos endergónicos de biosíntesis, opuestos a los del catabolismo. Es contrario al catabolismo, como podemos ver aquí en la imagen. Usa energía obtenida de las rutas que libera el catabolismo. O sea, aquí ATP se le está uniendo, o no uniendo, pero es necesitado para poder unir esta y formar, por ejemplo, esta proteína. Entonces, en este caso aquí, tendríamos distintos aminoácidos que los podemos unir gracias al ATP. Y así sintetizar
una proteína. En el fondo tenemos monómeros y finalmente podemos formar polímeros. Por otro lado, el catabolismo es el conjunto de todas las vías metabólicas en que los compuestos orgánicos se degradan, o sea, de algo grande formo moléculas más chicas. Se pasa de un polímero a monómeros, contrario como lo vimos en el del anabolismo, y por esto se libera ATP. Y ese es el ATP que luego uso para, en el anabolismo, juntar moléculas monoméricas y formar una molécula, un polímero. Las enzimas. Las enzimas van a actuar como biocatalizadores que van a acelerar las reacciones químicas dentro de una célula sin transformarse ellas mismas en una molécula diferente. O sea, se unen a otra sustancia que se va a convertir en un producto, pero ellas mismas no se van a convertir en nada. Las reacciones químicas, para que se inicien, se necesita un aporte de energía que se llama energía de activación. Si es que no alcanzo la energía de activación, nunca va a poder ocurrir la reacción. Las enzimas aceleran las reacciones químicas, tanto en el medio intra como en el medio extracelular. Y este aumento de velocidad se debe a la capacidad que tienen las enzimas en disminuir la energía de activación. Entonces, como vemos aquí en la línea morada, vemos que el eje X sería el tiempo en que se demora la reacción. Y en el eje Y tenemos la energía libre de Gibbs. Entonces, en la línea morada podemos ver que se necesita mucha energía de activación para que ocurra la reacción. En cambio, en la línea verde podemos ver que los reactivos necesitan menos energía de activación y igual ocurre la reacción. Y esta diferencia en donde en vez de necesitar todo esto de energía de activación, necesitamos solo esto de energía de activación, es gracias a las enzimas. Entonces la energía de activación representa la energía mínima necesaria que debe alcanzar los reactantes, o sea, los sustratos, para transformarse finalmente en productos. Entonces, como vimos antes, una energía no catalizada tiene una energía de activación mayor que una reacción catalizada. Reacción catalizada es cuando tiene la acción de enzimas y una reacción sin catalizar es cuando no tiene acción de la enzima. Y si pueden ver aquí, no existe diferencia en la energía libre entre la reacción entre una catalizada y no catalizada, porque la diferencia de energía entre reactivos y productos sigue siendo la misma, solamente cambia la energía de activación. Las propiedades de las enzimas son estas que vemos aquí. Primero que nada, las enzimas son altamente específicas, o sea que, por ejemplo, la enzima para el compuesto A no va a funcionar para el compuesto E, sino que solamente para el compuesto A. Son de naturaleza proteica, o sea que la mayoría de las enzimas son proteínas, aceleran reacciones químicas, actúan en pocas cantidades, no modifican el equilibrio de la reacción, solamente van a disminuir el tiempo en que se alcanza la reacción. Tiene una acción específica, como habíamos dicho que era altamente específica, que van a actuar sobre un determinado sustrato, permanecen inalteradas al final de la reacción, por lo que son reutilizables, como habíamos explicado cuando vimos la definición de enzimas, ellas no se van a transformar, sino que solamente lo que se les une es lo que se transforma, y son sintetizadas por ribosomas libres o adheridos a membranas. Y esto es porque, como son proteínas, las proteínas se sintetizan en los ribosomas, ya sea libres en el citoplasma o los que están unidos a, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso. Ya, y aquí les voy a mostrar dos modelos de acción enzimática. El primer modelo que vemos, que es el que está acá arriba, es el modelo de llave o cerradura,
que fue propuesto por el químico Emil Fischer, que supone que la estructura del sustrato y la del sitio activo son complementarias. Como vemos acá, por ejemplo, aquí tiene forma de triángulo y aquí en la enzima también tiene forma de triángulo. Y ahí se unen, la enzima cataliza la reacción y se forma el producto. En cambio, en el modelo de encaje inducido, la molécula no tiene la misma forma que la enzima. Como vemos acá, acá hay un triángulo, en cambio aquí en la enzima es más circular. Entonces la interacción física entre las moléculas de la enzima y el sustrato producen un cambio en ambas sustancias, como vemos acá, se hace una forma como más con líneas, no sé cómo explicarlo, pero cambia lo triangular y lo circular por algo más cuadrado y se forma finalmente el producto. Entonces los dos modelos, el modelo de llave de cerradura, en donde la enzima y el sustrato tienen la misma forma conformacional y encajan, en cambio el modelo de encaje inducido tienen distintas formas, cambian su forma y finalmente se libera el producto. Ahora, hay distintos factores que activan la actividad enzimática. En primer lugar, el efecto del pH. Las enzimas van a actuar dentro de los límites estrechos de pH. Cada reacción va a tener un pH óptimo. Por ejemplo, la pepsina, que es una enzima que está en el estómago, tiene como pH óptimo el pH 2. Y aquí vemos, por ejemplo, de que la enzima, la actividad enzimática, la más alta es alcanzada cuando hay pH 2. En cambio, el pH óptimo de la tripsina, que es una enzima que está en el intestino, va a ser pH 8. Y esta va a ocurrir cuando tiene pH 8. Entonces, como sabemos que, por ejemplo, en el estómago hay una... Bueno, y esto nos va a servir para que las enzimas actúen en el lugar en que tienen que actuar. Por ejemplo, como habíamos dicho que la pepsina era una enzima del estómago, si es que ponemos la tripsina en el estómago, como sabemos que en el estómago hay un pH más bien ácido, porque la pepsina actúa a pH 2, la tripsina no va a actuar, porque miren, si vemos aquí, la actividad enzimática a nivel de pH 2 de la tripsina es cero, no existe. Y por el contrario, si ponemos la enzima del estómago, o sea, la pepsina, en el intestino, tampoco va a actuar porque en el intestino hay un pH más básico. Ahora, un segundo factor es la temperatura. La velocidad de las reacciones enzimáticas aumenta en general con la temperatura dentro de un intervalo en que la enzima es estable y activa. La velocidad por lo general se duplica por cada 10 grados Celsius de aumento térmico y la actividad máxima se alcanza a una temperatura óptima, pero luego decrece y finalmente se acaba la actividad. Y esto, cuando se acaba, es porque se desnaturaliza la proteína, o sea, la enzima. Por otro lado, a bajas temperaturas, las reacciones disminuyen mucho o se detienen, porque decrece la cinética molecular, pero la acción catalítica reaparece cuando la temperatura se vuelve a elevar a los valores en donde tiene la temperatura óptima para esa enzima. No olvidar que una enzima humana típica posee su óptimo a 37 grados Celsius, en cambio, otros organismos como las bacterias termófilas resistentes a altas temperaturas tienen su óptimo de actividad cercano a los 80 grados Celsius, o sea, muy alto en comparación a los humanos. Un tercer factor que afecta la actividad enzimática es la concentración del sustrato.
Principalmente la velocidad de la reacción o catálisis va a variar de acuerdo a la concentración del sustrato. Cuando yo aumento la concentración del sustrato, la actividad de la enzima va a aumentar, pero solo hasta alcanzar la velocidad máxima, porque hay un punto en donde las enzimas se saturan, porque están todas usadas. Entonces, aunque yo aumente la velocidad de reacción, no se va a poder realizar más rápido la reacción. Perdón, aunque yo aumente la cantidad de reactivos, la velocidad de la reacción no va a cambiar, porque para que aumente la velocidad de la reacción, yo tengo que cambiar la concentración de la enzima, porque para que ocurra la reacción necesito que cada reactivo o cada sustrato inicial tenga su enzima correspondiente con su sitio activo ocupado. Entonces, la concentración del sustrato va a limitar la velocidad de la reacción y la enzima va a aumentar la capacidad de reacción y por ende la velocidad de reacción cuando se aumente la cantidad de enzima, no de sustrato. Cuando yo aumento la cantidad de sustrato, solamente voy a poder llegar hasta una velocidad máxima, que es donde todas mis enzimas tienen sus sitios activos ocupados, por lo tanto la enzima está saturada y no, aunque yo aumente la cantidad de sustrato, no va a poder seguir aumentando la velocidad de la reacción. A menos que yo aumente la concentración de enzimas y así voy a poder unir más enzimas con sustratos y realizar más rápido la reacción. Ahora, vamos a ver los procesos de fotosíntesis y de respiración celular. Primero que nada, la fotosíntesis es un proceso anabólico que se lleva a cabo en los cloroplastos. La van a realizar los organismos que poseen clorofila y es el proceso en donde moléculas orgánicas ricas en energía, como lo es em, la glucosa, se forman a partir de dióxido de carbono y agua. Entonces, la ecuación general de la fotosíntesis es dióxido de carbono más agua, gracias a la energía solar, nos va a permitir producir glucosa y oxígeno. Y la fotosíntesis tiene dos etapas o fases. En primer lugar, vamos a tener la fase clara. La fase clara va a ocurrir en la membrana de los tilacoides, de las granas de los cloroplastos. Entonces, aquí no tengo una imagen que lo muestre, pero al final les voy a mostrar una. Y en esta fase clara, las reacciones van a permitir almacenar la energía de la luz solar como energía química en los enlaces de ATP y de NADPH, liberando oxígeno como producto. Entonces aquí en la membrana tilacoidal voy a recibir el fotón de luz y voy a formar ATP y uniendo un ADP con un fosfato, así formando ATP, y también voy a formar NADPH a partir de la unión de un NADP con un protón. Y así voy a poder almacenar energía lumínica, pero en forma de energía química. Entonces los productos de esta etapa van a ser el ATP y el NADPH. Por otro lado, la fase oscura va a ocurrir en el estroma del cloroplasto. Y aquí vamos a tener una enzima clave que es la rubisco. Y entonces ocurre en el estroma del cloroplasto y no va a depender de la luz, o sea que no va a ser fotodependiente. En cambio, la fase clara sí dependía de la luz, porque ¿qué hacía la fase clara? Transformábamos energía lumínica en energía química. Entonces, en la fase oscura no vamos a depender de la energía lumínica y va a constar de una serie cíclica, como vemos aquí en un ciclo, de reacciones que ensamblan moléculas orgánicas de carbohidratos utilizando moléculas inorgánicas de dióxido de carbono y una molécula de 5 carbonos denominada ribulosa bifosfato que actúa como receptora
de este. Entonces, es importante decir que esta fase oscura ya no va a depender de la luz, pero sí va a necesitar de los productos de la fase clara, que era el ATP y el NADPH. Entonces, vamos a tener una molécula que es ribulosa bifosfato, que gracias a la enzima Rubisco va a permitir unir dióxido de carbono con agua y va a formar moléculas orgánicas de carbohidratos. Y para poder realizar todo esto voy a tener que usar la energía que teníamos almacenada en el ATP y en el NADPH. Entonces voy a romper el ATP liberando un fosfato y dejando el ADP, y voy a liberar un protón dejando el NADPH como NADP y un protón libre. Y entonces voy a formar productos de moléculas orgánicas que pueden ser carbohidratos, también puedo formar lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. O sea que esta molécula que se va a formar, 3-fosfogliceraldehído PGAL, va a ser el precursor que me va a permitir formar otras moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, a partir de esta vamos a poder formar esto otro. Ahora, hay varios factores que afectan la tasa de la fotosíntesis. Primero que nada, la intensidad lumínica. La tasa fotosintética va a aumentar cuando yo aumento la intensidad lumínica, pero hasta un límite de 60 watts, ya que sobre este valor se empieza a mantener constante y luego finalmente va a descender, como vemos aquí en este gráfico. Entonces, primero va a aumentar, pero cuando ya llega a un límite, esto va a disminuir. Aquí está en otras unidades de medida, pero el límite es alrededor de los 60 watts. Ahora, un segundo factor que afecta la tasa de fotosíntesis es la temperatura. El proceso de fotosíntesis va a ser eficiente cuando estemos entre un rango de 10 grados Celsius y 35 grados Celsius. Un tercer factor es la concentración de dióxido de carbono, y esto es porque es el sustrato inorgánico más importante de la fotosíntesis. Yo, para poder realizar fotosíntesis, necesito de dióxido de carbono, que lo voy a usar en la fase oscura para poder transformar la molécula ribulosa bifosfato y formar las distintas moléculas orgánicas que quiero formar, como carbohidratos, o después formar lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc. Un cuarto factor va a ser el agua. Y esto es porque también es una materia prima importante que nos va a aportar electrones, protones, y también va a participar en las reacciones químicas de este proceso. Entonces, agua, acuérdense que la usamos en la fase clara, que no lo dije, pero que usamos el agua porque se realiza una fotólisis del agua en donde se rompe la molécula de agua y eso nos va liberando energía que se pueden ir uniendo las distintas otras cosas y formar finalmente ATP y NADPH. Y también en la fase oscura, igual como necesitábamos CO2, también necesitábamos agua. Por último, las sales minerales es otro factor que afecta la tasa de fotosíntesis, y es porque son necesarias para la síntesis de moléculas orgánicas como la clorofila, que necesita magnesio, y para algunos cofactores enzimáticos. Y los cofactores enzimáticos son moléculas que necesitan unirse a la enzima para que la enzima pueda funcionar. Ya, ahora vamos a ver por último la respiración celular. Como les dije, íbamos a ver la fotosíntesis y la respiración celular, y la respiración celular es un ejemplo de un proceso catabólico, a diferencia de la fotosíntesis, que era un proceso anabólico. O sea que en la fotosíntesis, a partir de moléculas chicas, yo voy a formar una molécula grande, mientras que en la respiración celular, yo de algo grande voy a formar
moléculas chicas porque rompo esta molécula grande y formo moléculas más chicas. Entonces, en las células se van a almacenar glúcidos y lípidos para poder utilizarlos después como reservas energéticas. Los glúcidos se van a almacenar en forma de grandes inclusiones de polisacáridos y los lípidos en forma de gotas de triglicéridos. Y a partir de ellos se van a producir las rutas de oxidación en que en los primeros tramos van a ser específicos para lípidos y para glúcidos y los últimos van a ser comunes. Pero acá en la respiración celular nos vamos a centrar en el catabolismo de la glucosa, o sea, de los glúcidos. Entonces, la oxidación de los polisacáridos parte con la depolimerización para obtener unidades sencillas de monosacáridos, los cuales se van a degradar hasta construir una molécula más sencilla y más oxidada llamada ácido pirúvico. Esta ruta se va a llamar glucólisis y es común para la mayoría de los organismos y en algunos que incluso viven sin oxígeno. En cambio, lo que ocurre posterior a esta primera oxidación va a ser distinta si es que el organismo va a vivir en un medio con oxígeno o sin oxígeno. Si vive en ausencia de oxígeno, o sea que va a ser un un organismo anaerobio, no va a continuar la oxidación y en cambio el ácido pirúvico, en vez de seguir oxidándose, se va a modificar ligeramente. Y ese proceso se va a llamar como fermentación. En cambio, en los organismos que viven en medios con oxígeno, o sea, son organismos aerobios, este ácido pirúvico se va a transformar en acetilcoenzima que pasa por un proceso cíclico que se llama ciclo de Krebs y finalmente se va a originar dióxido de carbono. Además, durante el ciclo de Krebs y en las rutas anteriores se van a desprender protones y electrones que van a ser capturados por distintas coenzimas que se van a reducir y posteriormente se van a oxidar mediante una serie de reacciones redox que al tomar los dos protones de agua van a formar agua cuando haya oxígeno. Y la energía desprendida de la reacción de formar agua se va a utilizar para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. Igual todo esto lo vamos a explicar más específico ahora más adelante porque vamos a hacer la distinción entre un organismo aerobio y uno anaerobio. Entonces, primero que nada, el organismo aerobio. Entonces, son muchas reacciones que van a ocurrir en una célula que tienen los siguientes pasos. Primero va a ser la glucólisis, después viene la oxidación del piruvato, después va a venir el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico y finalmente transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Entonces, en primer lugar, ya va a entrar una molécula de glucosa a la célula. Aquí la célula estaría formada por los cuadrados, aunque después este siguiente cuadrado sería la mitocondria. Pero bueno, en primer lugar, la glucosa va a entrar a la célula, al citosol, y va a ocurrir la glucólisis, en donde a partir de la molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, se va a dividir en 3 carbonos. Y gracias a este proceso se van a liberar 2 moléculas de ATP. Y además se van a formar 2 NADH. Luego que ya formamos el piruvato tiene que entrar a la mitocondria. Y aquí en la mitocondria va a ocurrir la oxidación del piruvato. Cuando no tenemos presencia de oxígeno, el piruvato, en vez de entrar a la mitocondria, va a
ocurrir el proceso de fermentación, pero eso lo vamos a detallar después. Entonces, volviendo a lo que estábamos antes, tenemos los dos piruvatos que van a entrar a la mitocondria. Cada piruvato va a tener 3 carbonos y va a ocurrir la oxidación del piruvato. Como producto de esto se van a liberar nuevamente 2 NADH y se van a formar 2 dióxidos de carbono. Luego de esta oxidación del piruvato, van a entrar al ciclo de Krebs gracias a que se forma acetil-CoA, que son 2 carbonos, y es un ciclo que, como vimos al principio, van a ir ocurriendo distintas reacciones en cadena para formar 4 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de ATP. Y además se forman 6 moléculas de NADH. Y finalmente, en la cadena y además se forma 2 moléculas de FADH2. Y finalmente va a ocurrir la cadena respiratoria, que tiene 2 como etapas. Va a estar el transporte de electrones, que miren, como vemos acá, esta estaría representando la membrana de la mitocondria. No sé si ustedes saben, pero la mitocondria es un organelo de la célula que tiene doble membrana. Entonces, la primera parte de esto que ocurría dentro de la mitocondria ocurre en el como citoplasma de la mitocondria, y en cambio esta cadena respiratoria va a ocurrir entre las membranas en la membrana interna, perdón, de la mitocondria. Y entonces va, como ya dije antes, la cadena respiratoria tiene como 2 etapas, que es la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, la cadena transportadora de electrones va a hacer que los distintos electrones los distintos electrones se van a ir moviendo por distintas estructuras y enzimas y bombas que hay en esta etapa, que van a, como gracias a que se van moviendo estos electrones, van a bombear al espacio entre las 2 membranas los distintos protones. Entonces, en el espacio entre las 2 membranas de la mitocondria se van a acumular protones, que en la fosforilación oxidativa van a volver a ingresar los protones que teníamos acumulados por una bomba específica, y eso va a permitir que se una el oxígeno con los protones y se forme finalmente agua. Y gracias a este proceso se forman 34 ATPs. Entonces, en resumen, la respiración anaeróbica va a tener la etapa de glucólisis, que va a tener transportadores reducidos como 2 NADH y va a producir 2 ATP. Después la formación de acetil-CoA, que es lo mismo que decir oxidación del piruvato, va a producir 2 NADH también, no va a producir ATP, pero va a producir 2 moléculas de dióxido de carbono. Luego en el ciclo de Krebs van a tener como transportadores reducidos 6 NADH y también 2 FADH2, que aquí lo puse mal, pero debería estar aquí arriba, y se van a formar 2 moléculas de ATP también y 4 moléculas de dióxido de carbono. Y finalmente en la fosforilación oxidativa, que ocurre en la mitocondria, específicamente en la membrana interna, gracias al movimiento de electrones que permite bombear a los protones al espacio intermembrana, y luego que los protones, al volver al citoplasma de la mitocondria, hacen que esta bomba como que gire y pueda unir el ATP, o sea, perdón, el ADP con un fosfato y formar ATP. Y por consecuencia, que se produce, o sea, y que gracias al giro que produce, también se produce agua. Perdón, no sé si quedó tan claro, pero
es, tenemos los protones en el espacio intermembrana, van a pasar, se va a formar agua porque se van a unir los protones con oxígeno y eso produce un giro que permite la formación de ATP. Entonces, en total, en la respiración aeróbica se van a formar 38 ATP, los 2 de la glucólisis más los 2 del ciclo de Krebs, más los 34 de la cadena respiratoria, específicamente de la fosforilación oxidativa. Y por último, vamos a ver la respiración anaeróbica, que era cuando no teníamos oxígeno. Entonces, las células musculares, y este va a ser específica de cosas que, como ya dije, que no tenían presencia de oxígeno, pero también vamos a tener un caso en las células musculares, que generalmente usan respiración aeróbica, obteniendo los 38 ATP por moléculas de glucosa, pero cuando se ven forzados a mucha actividad física, mucho ejercicio, como se prioriza el oxígeno para otras cosas, estas pueden como vivir sin oxígeno. Y va a ocurrir el proceso de fermentación. El problema de esta vía es que el suministro de NAD oxidado debe ser capaz de reponer el NADH reducido. Entonces, las células musculares van a mantener el suministro de NAD oxidado a partir de la reducción del ácido pirúvico obtenido de la glucólisis. De esta manera, el ácido pirúvico va a quedar como ácido láctico y la producción de ácido láctico va a ser a partir de la glucosa y se llama fermentación láctica. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener la molécula de glucosa que se va a transformar en el piruvato, o sea que sí ocurre la glucólisis. ¿Y qué pasaba en la glucólisis? Se formaban dos moléculas de ATP, que en verdad en la glucólisis se producen cuatro, pero también se gastan dos. Entonces finalmente se producen solamente dos. O sea que el producto neto de ATP de la glucólisis son 2 ATP, solamente que se produjeron 4 y se gastaron 2. Pero 4 menos 2 da 2. Entonces, la glucosa se va a transformar en piruvato mediante la glucólisis y luego el piruvato no va a ocurrir la oxidación y entrar a la mitocondria y todo lo que ya explicamos antes, sino que se va a transformar en esta molécula que se llama ácido láctico. Y esto ocurre gracias a que el NAD primero en la glucólisis se convierte en NADH, pero luego en esta segunda etapa se vuelven a convertir en NAD. El NADH se vuelve a convertir en NAD porque libera dos protones. Ahora, existe otro tipo de fermentación, por ejemplo, que es en el caso de las levaduras, pero que en vez de ocurrir fermentación láctica, como en el caso de los músculos, ocurre fermentación alcohólica. Y esto es que la glucosa se va a transformar en piruvato, igual que siempre, mediante la glucólisis, formando dos moléculas de ATP, pero luego se va a transformar en una molécula intermedia que se llama 2-acetilaldehído para finalmente convertirse en etanol. Y en este proceso se liberan dos moléculas de CO2. Entonces, también en este caso se necesita el NAD que se va a convertir en NADH y luego se va a liberar los protones en la segunda parte, o sea, en la tercera parte, y se va a formar de nuevo el NAD con los dos protones libres. Y eso sería todo de esta primera parte de la clase 3. Bueno, y con esto finalizamos la clase. Espero que les haya quedado claro. No duden en hacer preguntas si es que
se quedaron con alguna por Discord o también pueden mandar un WhatsApp, pero idealmente usar la plataforma que tenemos como vía principal. Y aquí les comparto las fotos de las guías de donde sacamos la materia para que si alguien prefiere leerla o profundizar en algún tema en que no se explicó tanto o algo no le quedó tan claro y prefiere leerlo, lo puede hacer poniendo pausa el video.